Y como lo prometido es deuda, como lo hicimos en el post de Instagram, en donde explicamos un poco, hicimos una abreboca de lo que es el funcionamiento de los motores diésel. Aquí les voy a dejar entonces lo que les comentaba un poco para que entiendan más o menos cómo es el funcionamiento del motor diésel, que es mucho más complejo, pero les daré una breve introducción. Fíjense, lo primero que tenemos que saber es que los motores diésel y la comparativa con los motores a gasolina es que el comportamiento de ambos es totalmente diferente. En el caso del motor diésel tenemos un rango corto, un rango pequeño de potencia máxima, que sería algo así como unas 2000 revoluciones, y esto inicia a lo mejor a las 1000 o 1500 RPM y puede terminar en 2000, 2500, 3000 RPM. En ese punto tenemos el torque y la potencia máxima, lo que nos genera un pico enorme de potencia. Por eso es que notamos que cuando vamos en un carro diésel es como lento y repentinamente genera una fuerza enorme que se puede notar bastante en el desplazamiento e inmediatamente esa curva cae. La diferencia con los motores a gasolina es que el motor a gasolina puede tener un rango de 3, 4 mil RPM y podemos tenerla, por ejemplo, un motor de 6000 revoluciones puede empezar en 1000, 2000, en 1500, 2000 revoluciones, empieza a generar la máxima potencia con una curva más suave, y a lo mejor a las 4500, 5000 revoluciones es que empieza la caída y es lento, y el empuje se nota mucho menos, a pesar de que tiene un mayor rango de fuerza dentro de las RPM. Se nota que no tiene ese pico tan abrupto como lo puede tener los motores diésel. Es por esto que cuando nosotros hacemos una adaptación, sacamos un motor a gasolina y colocamos dentro de ese mismo carro un motor diésel y no le hacemos nada a la relación, notamos que muchas veces a las velocidades les hace falta más revoluciones. Entonces tú puedes arrancar en primera, puedes tener muchísima fuerza, tienes mucha potencia, pero el periodo de tiempo en donde esa velocidad puede generar potencia se acorta tanto que prácticamente lo que hacemos es arrancar e inmediatamente cambiar de velocidad. Cuando cambias de velocidad sucede lo mismo en el resto de las velocidades. El rango es muy bajo y tienes que cambiar prontamente. Cuando llegas a la última velocidad, que sería en este caso en un carro convencional la quinta, sientes que ya el carro no desplaza más porque lógicamente le falta una sexta. Es por eso que la mayoría de los carros nuevos tiene 6 velocidades cuando viene diésel, porque como el rango es tan corto, colocan una velocidad más para darle ese último plus que pueda necesitar de lo que son las altas revoluciones que pueda tener un motor a gasolina. Y con esto quiero también agregarles que los motores diésel deben tener turbo. No todos, no es que sea estrictamente necesario, pero si no tienen turbo son motores muy lentos. Son motores que no tienen, que aspirados naturalmente no trabajan a la velocidad de la que estamos acostumbrados. Son una tecnología súper vieja. Ya prácticamente ningún motor diésel convencional que se monte en un carro viene sin turbo, porque sería un absurdo, no tendría casi ni rendimiento. Entonces es importante tomar en cuenta esto para saber si lo que nosotros queremos es hacer esa adaptación, porque los motores diésel tienen muchísimo torque y tienen poco caballaje. ¿Qué significa esto? Y les voy a poner una comparativa. Un motor diésel puede tener, digamos, un motor diésel que sea competitivo con un motor gasolina, que sean dos motores que se utilicen para el mismo tipo de vehículo, o que se utilicen como, digamos, como sustituto uno del otro dentro de la misma marca y estén diseñados para ese mismo vehículo. Tienen la siguiente nomenclatura. Por ejemplo, el motor diésel puede llegar a tener 160 caballos, pero puede llegar a levantar 400 libras de torque o 450. En el caso del de gasolina, no tiene los 140 y pico caballos o los 150, tiene a lo mejor 280 o 290 caballos, pero tiene 300 libras de torque. ¿Qué significa esto? Que el motor diésel y el motor a gasolina puede que se comporten parecido, pero el motor diésel tiene mucho más fuerza en cuanto a arrastre, pero no es tan rápido como el motor a gasolina. El motor a gasolina es mucho más rápido, pero no tiene tanto arrastre. Entonces, al ser más rápido y al tener más arrastre, cuando los montas a los dos, el desempeño dentro del carro hace que esas diferencias entre torque y caballos se equiparen, porque
es mucho más rápido y este es mucho más fuerte. Entonces, el comportamiento se parece. Cuando nosotros sustituimos un motor de los que están vendiendo convencionalmente ahorita, que no estoy hablando mal de ellos, sino simplemente quiero dejarles mi opinión y mi apreciación y mi experiencia, es que cuando se lo montamos a un carro convencional, primero, el costo del motor es alto. Una vez que tú haces eso, los componentes a gasolina, primero que el motor diésel vibra como si fuera una vibro de esas que compacta carreteras. Aparte de eso, el motor tiene muchísimo torque. Entonces, cuando tú se lo colocas a una caja de esas que está diseñada para un motor a gasolina, puedes romper algo porque el motor genera tanta fuerza que no hay ningún tipo de componente o de relación que frene esa fuerza, ese torque que tiene ese motor y puedes partir algo. Y eso por ese lado. Pero lo más delicado o lo más ladilla, por decirlo así, de estos motores es que el mantenimiento debe ser riguroso. En cuanto al mantenimiento, tenemos que cambiar los filtros, cambiarle el aceite, estar muy pendiente de las trampas de agua, vaciarlas cuando toca, porque si nos llega a pasar agua, porque no sé si lo saben, pero el diésel genera mucha condensación y viene muy sucio de las bombas de gasolina. Entonces, cuando ese filtro se satura y pasa por el sistema y llega al motor, a los inyectores, podemos descalibrar la bomba, podemos dañarla o podemos dañar la punta de los inyectores. Hacerle la inyección o hacerle mantenimiento a los inyectores de un motor diésel es costosísimo. Estamos hablando de $300, $400 solamente reparar ese componente o hacerle mantenimiento. Luego viene la mano de obra calificada, que aquí en Venezuela hay pocos talleres que sean especializados diésel y nadie quiere trabajar los motores pequeños porque a los motores grandes de camiones, por supuesto, se les saca mucho más y es un conocimiento que realmente es necesario porque el sistema diésel trabaja muy diferente al sistema de gasolina. Entonces, hay que tener cuidado mucho con esto porque muchas veces te venden que es que el diésel es gratis, es que no vas a tener problemas con eso y resulta que sí, un motor diésel puede durarte 1.000.000 de kilómetros, pero con el mantenimiento como un alemán. Si tú no eres como un reloj suizo haciéndole mantenimiento al motor, jamás te va a durar ese 1.000.000 de kilómetros que la gente te vende. Ese es el secreto de esos motores. Por supuesto que si le haces el mantenimiento preventivo, te va a salir muchísimo más barato que un motor a gasolina, pero también hay que tomar en cuenta que cuando es una adaptación, podemos romper algo o podemos modificar algo que tal vez sea un daño irreversible para el carro y le quite valor en el futuro. Entonces, compensen un poco eso, porque he visto que hacen unas adaptaciones en carros que son muy baratos en el mercado y es muy poco probable que alguien te compre un carro con eso para después quedarse con ese, como decimos nosotros, con ese gallo y tener que mantenerlo porque es costoso. Hacer un motor diésel te puede costar hasta el doble que hacer un motor a gasolina y es muy fácil dañarlo si, por ejemplo, si te equivocas y le echas gasolina al tanque de gasoil, acabas con el motor. Si pasa lo que te estoy diciendo con el tema del agua, también puedes dañar el motor. O sea, el motor hay que tenerlo bien mantenido. No son tan robustos como la gente te lo quiere vender. Y por último, quiero que entiendan que los motores diésel, sobre todo los que vienen turbo, trabajan a unas RPM casi máximas. Es decir, si el motor está diseñado para trabajar máximo hasta 4.000 revoluciones, es probable que ese motor venga para 3.500, 3.700 RPM de promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos con un carro de esos en cuarta, por ejemplo, y vamos a 100, él debería estar en 3.500, 3.700 revoluciones para que vaya bien, para que vaya cómodo, fresco, para que vaya ejerciendo el torque máximo y el motor vaya lubricando y descansado. Como esos motores tienen tanto torque y tienen tanta vibración, si nosotros dejamos que esas revoluciones caigan e intentamos mantenerlas abajo o tratar de que suban desde abajo sin recortar la velocidad, podemos generar que podemos hasta romper una biela, o sea, romper el motor por dentro, porque esos motores están diseñados para eso. Trabajan de esa manera, muy diferente como el de gasolina, que el de gasolina uno puede estar a 1.500, 1.800 revoluciones, acelerar y esperar que él con su tiempo vaya subiendo y mientras más descansado esté el motor, mejor. No, en el diésel funciona muy diferente.
los carros diésel debe esperarse, cuando se pasa la llave tienen unas bujías que se llaman bujías precalentadoras, que no son las que esos carros no utilizan bujías, sino esa bujía solamente para la arrancada, para calentar el diésel cuando el motor está frío y generar la primera ignición, porque esos motores son autónomos, ellos simplemente trabajan por compresión. Una vez que el diésel se mezcla con el aire y se comprime, él solo se incinera y explota. Así funciona un motor diésel. Entonces, tomemos en cuenta esto porque es muy, muy, muy importante que sepan estas cositas que tal vez no les comentan o tal vez no lo sepan o pueden generarle algún rollo más adelante, porque eso es caro. Y lo último del mantenimiento de estos vehículos es el turbo. Hay muchos mitos que si, por ejemplo, apagas el carro, que si no lo apagas, que tienes que dejarlo prendido siempre porque es mejor. Bueno, hay dos cosas importantes a saber. Si bien los motores diésel cuando están trabajando en mínimo gastan pero casi nada de combustible, dejarlos demasiado tiempo encendidos en mínimo generan una falla que se llama, o un desgaste que se llama, se lava el cilindro. ¿Qué significa esto? El cilindro va tan lento y el gasoil, el diésel que entra es tan poquito que no permite que el carbón que genera o el grafito que pueda generar la combustión del diésel lubrique el cilindro, porque eso es una de las funciones del diésel. Lo aceitoso del diésel, cuando él detona, hace que cree una capa alrededor del cilindro que cuando el pistón entra, sube y baja, se lubrique. Esto se pierde cuando el motor está en mínimo hasta un punto en que se seca el cilindro de tal manera de que empieza a generar un desgaste. Pero aparte de eso, también con el tema de los turbos, si bien es cierto, cuando el motor es de tecnología muy vieja, lo que sucede simplemente con el turbo es que al motor siempre mantenerlo nosotros en las RPM máximas, ese turbo genera un calor y una velocidad dentro del motor, porque eso es un caracol que tiene unos ventiladores y por un lado cuando sale el humo genera un movimiento que ese ventilador lo que hace es hacer ingresar forzadamente aire al motor para poderle meter más combustible y así generar más potencia, y esto hace que ese turbo se mantenga girando porque va sobre unas bocinas y se caliente en exceso porque lógicamente está saliendo por los gases del motor. Entonces cuando tú vienes en una carretera y vienes rodando por una cantidad de tiempo muy prolongada y de repente repentinamente te detienes y apagas el motor, primero que la pieza, el caracol que se está calentando del turbo se aumenta mucho más su temperatura, y aparte el turbo sigue girando porque ya viene a una velocidad muy alta, y aparte al apagar el motor se pierde la lubricación porque dentro de ese sistema de caracol hay unas bocinas que están lubricadas con aceite de motor. Ese aceite viene de la bomba de aceite del motor. Entonces, una vez que tú apagas, el vehículo deja de subir aceite y eso se queda sin aceite, se desgasta y se daña. Es por esto que la mayoría de los vehículos diésel viejos tienes que esperar que enfríen. ¿Qué sucede con esto? Cuando tú vienes con el carro a diésel o con el camión a diésel, te paras, esperas 5 minutos a que baje no solo la temperatura, baje la velocidad del turbo, el aceite reposa, se enfría el escape, se enfría el turbo, se enfría el aceite y luego apagas seguramente el motor. Sin embargo, esto ya en los motores más modernos fue corregido. Con el sistema de lubricación que hay hoy y con los materiales que hay hoy, pues el enfriamiento es mucho más rápido y tú puedes apagar y prender sin ningún tipo de riesgo motores nuevos. No hace falta mantenerlos prendidos, de hecho funcionan casi que como un carro de gasolina y no habría mayor problema. Yo solo espero con este video y con esto que les estoy informando, nutrirles un poco con respecto al tema diésel, porque sé que es importante para muchos. A lo mejor aquí en Caracas no lo vemos tan frecuentemente porque todavía se consigue a lo mejor de alguna manera la gasolina y nos es un poco más fácil, pero en otros sitios, como por ejemplo Barquisimeto, que se está poniendo de moda el tema del diésel, sí noto que la gente lo hace como un logro y creo que no hay una conciencia de lo que es el mantenimiento diésel
sobre todo para esos carros, y por eso es que la mayoría de los carros vienen a gasolina, porque son un poco más eficientes en cuanto a mantenimiento, o no tan costosos o no tan rigurosos con el mantenimiento. Un motor a gasolina aguanta mucho más descuido que un motor a diésel. Sin embargo, un motor diésel bien cuidado aguanta el doble que un motor a gasolina. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta, además de muchas otras cosas que les puedo decir, les puedo mencionar, o les puede mencionar a alguien que sepa más de la materia que yo. Sin embargo, les dejo esto, espero que les sirva. Un saludo, se les quiere, soy Pedro Villar.